Gracias. Tenía contemplado, pensaba en darles otro estudio y guardarme porque es de Juan capítulo 15 para la serie que estamos dando por la mañana, pero la realidad está en que, como quiera, hay mucho que tratar en Juan, y aunque es sobre el Evangelio de Juan, es en el capítulo 15, que está un poquito más adelante donde estamos ahorita estudiando. En un sentido, no va con el hilo de lo que hemos estado enseñando hasta ahorita, o a lo mejor ya que empecemos a ver cómo lo ven ustedes. Pero le he titulado así: los beneficios de permanecer en Cristo. Obviamente, cuando digo Juan 15, a lo mejor ya están pensando en justamente la porción y realmente las cosas que esa enseñanza de Cristo nos arroja. Pero antes de siquiera leer el pasaje, ¿podrían decirme algunos beneficios que hay de permanecer en el sentido concreto de la enseñanza de Cristo? Está refiriéndose a los apóstoles, está hablando, dando instrucciones. Hemos dicho, pues sobre todo es un tema de preparación para una crisis inmediata que esa misma noche enfrentaría. Y bueno, ahí hay instrucción directa para ello. Y les digo, vamos un poquito en función a tomar esos beneficios que hay de permanecer en Cristo y repasarlos para nuestra propia vida. Beneficios. ¿Qué beneficios hay de permanecer en Él, de estar en comunión, de mantenernos con claridad identificados en Cristo Jesús? Crecimiento. ¿Qué otro beneficio hay? Vía libre para hablar con Él, para estar en comunicación con Él. Bueno, beneficio, sí, exacto, también. Muy bien. ¿Qué más, Adriel? Edificación para los creyentes. Edificación para los creyentes. Permanecer en Él es también traer edificación para nuestras propias vidas. Bueno, hay muchas cosas, hay muchos beneficios que obviamente nos perdemos cuando no permanecemos en Él, aunque también, siendo honestos y haciendo honor a esta porción, también podemos ver algunos aspectos de no permanecer, o que saca a la luz el no permanecer. Pero antes de adelantarme, pues vamos a de una manera sencilla, les digo, repasar esos beneficios que hay. Algunos de los que ya dijeron ustedes, pues a lo mejor van a verlos identificados en las cosas que estaremos instruyendo en esta tarde. Pero vamos a ir versículo a versículo intentando identificar algunos aspectos de esta porción. De entrada, la declaración. ¿Por qué no llego ahí? Juan capítulo 15. Estoy casi pasando hoja por hoja y andaba en Romanos, y iba a tardar bastantito. El Evangelio de Juan, el capítulo 15 y el versículo 1 en adelante, dice de la siguiente manera: yo soy la vid verdadera. Y ya entrando con la declaración inicial, podemos ver claramente una instrucción. Pero antes de meternos al resto de la enseñanza, podemos y debemos también recordar que en esta analogía que Cristo hace, bastante extensa en torno a la vid y los pámpanos, el Señor Jesucristo nos está dando principios de nuestra vida cristiana. Por eso hablamos de beneficios de permanecer en Cristo. Y la verdad, si pensamos en las diferentes analogías que la Biblia utiliza para ver el vínculo que el creyente tiene con Cristo, podríamos ver también otros aspectos de permanecer en el Señor. Por ejemplo, no solamente se identifica a Cristo y nuestra relación con Él como Él la vid y nosotros los pámpanos. ¿Qué otras imágenes, metáforas? Ay, se me van las palabras. Bueno, sí, no sé cuál dijiste. Analogías es la palabra, porque no sé, se me está metiendo en la boca la palabra alegoría, y no es una alegoría, es una analogía directa que hace una comparativa de Él en su relación con nosotros. Por ejemplo, la Biblia habla de Cristo como la cabeza ¿de qué? De la iglesia. Y el cuerpo, y la iglesia como el cuerpo de Cristo directamente. Y vemos varias analogías así en la Escritura. También vemos como que nosotros somos miembros de la familia de Dios, y donde el Señor es, desde luego, y nos dice hermanos, concretamente el Señor Jesucristo directamente ahí, y el Padre, pues el Padre, desde luego.
Pero aquí vemos la analogía de Cristo como la vid, nosotros como los pámpanos. Y ya de entrada, insisto, el Señor nos está mostrando concretamente que esta analogía, Él se identifica como la vid, pero no como cualquier vid, sino como la vid verdadera. Y es la séptima de las declaraciones, el séptimo de las declaraciones del yo soy de Jesucristo, donde se planta Él como el Dios eterno. Yo soy el eterno yo soy. Y una de las cosas que siempre hemos de tener en mente, y algo que saltó a la luz en mi mente recientemente en la charla que tuvimos con nuestro hermano Tiberio ahí en su casa cuando estuvimos con él, es esa realidad de que Dios es el eterno presente, que muchas veces nos genera conflicto el pensar en el asunto de cómo es que Dios sabe lo que va a ocurrir. No es que sepa lo que va a ocurrir, es que Él siempre está. ¿Sí me entiende lo que estoy diciendo? Claro que sabe lo que va a ocurrir, pero no es en el sentido como nosotros lo percibimos. Su naturaleza es eterna. Él es el eterno presente, por lo tanto Él sabe lo que está pasando perfectamente todo el tiempo, en el pasado, en el presente y en el futuro. Todo el tiempo. Y por lo tanto también sabe de nuestras decisiones, de nuestras buenas y de nuestras malas decisiones, y sabe de quienes hemos confiado y de quienes no lo harán de ninguna manera. Y no porque Él no quisiera que lo hicieran, sino porque la gente simplemente cierra su corazón a Él, porque el Señor no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y es la declaración contundente, como otras más, aún desde el Antiguo Testamento, donde confronta a su pueblo diciendo cosas como: pongo delante de vosotros la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Elige la vida, elige la bendición. Pero obviamente sabemos que, aunque era el deseo de Dios, mucha gente simple y sencillamente no quiere elegir lo que Dios ofrece, y Él es el eterno presente y por lo tanto el que conoce perfectamente todas las cosas bien, de una manera absoluta, y por eso puede decir claramente lo que acontecerá en nuestra perspectiva. ¿Por qué? Porque para nosotros no ha ocurrido, pero para Él es claro, es algo que ya en su eternidad ha instado. Cristo es la vid verdadera. Yo soy la vid verdadera. Y dice, y mi Padre, el Padre es el labrador. Ahora, cuando el Padre es presentado como el labrador, se presenta también como el preservador de la vid. La idea del que labra la tierra no es solamente hacerla producir, es cuidar de ella. Es cuidar de ella de manera clara. Ahora, me llamó la atención de la labor que describe aquí Jesucristo que realiza el Padre como el labrador. Versículo 2: todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Él es la vid verdadera, Él es el eterno yo soy, Él es el Dios eterno, pero el Padre es el labrador, y todo aquel que no lleva fruto, lo quitará. El Padre, que es el labrador, es quien se esmera en la labor de deshacerse de la vegetación muerta. ¿Te has preguntado, si te habías preguntado cuáles son las ramas que quitan los labradores de sus vides aquí en España para que produzcan bien? Son las ramas muertas. Son las ramas que ven que están enganchadas y que no van a producir nada porque están muertas, y entonces las cortan para que las que tienen vida y están bien fijas a la vid puedan producir de manera plena. Es lo que el Padre nos muestra que realizará. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Me llama la atención que dice en mí. O sea, está aparentemente vinculado a la vid, pero no de manera clara, porque por eso no puede llevar fruto. Y todo aquel que lleva en fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ahí está la función doble, no solamente quitar aquella vegetación muerta, sino también el poder ayudar a que las que están vivas puedan llevar fruto de manera real, de manera correcta. Lo limpiará. La figura espiritual es clara. Cuando estamos permaneciendo en el Señor, lo que hace el Señor nos limpia. Dice que el que no lleva fruto
lo quitará. El pámpano que no sirve, está muerto, se quita. Y en un sentido eso pone en evidencia a aquellos que no son del Señor. El que es del Señor se permanecerá y producirá fruto de alguna forma. El que no es del Señor será arrancado de manera definitiva porque no es del Señor. Simplemente nunca ha pertenecido, está muerto. Pero el que es del Señor, el que de verdad lo es, dice la Escritura, lo limpiará. Lo limpiará para que lleve más fruto. En otras palabras, en nuestra vida espiritual, el Señor estará ejerciendo siempre esa labor de purificación nuestra. Y cuando pensamos en las formas que Dios utiliza para limpiar nuestra vida de las cosas que no deben de estar ahí, podemos hablar de muchos factores. Dios lo hace primero a través de la enseñanza de su palabra. Dios lo hace a través de la exhortación de otros hermanos. Dios lo hace a través de la disciplina que Él nos envía directamente. Y como dice la Escritura, el Padre al que ama y azota. O sea, puede llegar al extremo, diríamos nosotros, de azotar al que recibe por hijo, si es necesario, para arrancar todo pecado y para quitar todo el obstáculo que frustre la vida espiritual y frustre el desarrollo de sus hijos. Es lo mismo que hace cualquier agricultor para quitar cualquier cosa que impida el crecimiento de las ramas y que les impida rendir el fruto máximo. Ahora piensen, no está conectado, dije, si quieres, acércame el cable, para poder hacer, pues sí, si haces, entonces ya te dio calor por ahí. Bueno, déjame. No, espera. Vamos a conectar esto. Es que ya nos dio unos días de fresco aquí en España, pero ahora otros días de calor y ya nos dio calor aquí en casa. 38 grados hay. Entonces nos estamos teniendo un poquito de calor en casa. Ahí está. Muy bien. Seguimos. Les decía, un labrador siempre va a hacer lo que debe hacer para que su vid produzca, y en ocasiones es cortar lo que está muerto, pero también es quitar aquellas cosas que no pertenecen a la vid o que van a entorpecer el desarrollo de la vid. Si están creciendo otro tipo de hierbas en su entorno y se están enredando en ella, las va a quitar también. Cosas que no pertenecen, que no son propias de la vid, que interfieren en su desarrollo. Y esas cosas, vemos que el que yo permanezca en Cristo me garantiza una cosa: soy de Él, número uno, tengo vida eterna genuinamente, soy su hijo, y también Dios va a ayudarme a seguir creciendo en Él. Aunque a veces esta ayuda pueda significar que Él utilice medios que pudieran ser algo drásticos, radicales, para que yo pueda seguir creciendo, al punto de azotarnos, al punto de disciplinarnos, porque rebeldemente estamos viviendo en el pecado que no deberíamos vivir. Recuerden lo que dice Hebreos capítulo 12, donde toma y cita lo que dice el libro de Proverbios también. Considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, desde el versículo 3, capítulo 12 de Hebreos, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar, porque aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado. Y eso nos deja entrever que podría ser que llegásemos a combatir hasta la sangre por el pecado. No, se refiere a lo que Cristo tuvo que combatir hasta la sangre por el pecado. Y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo: Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor, al que ama, disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Ya perdí el pasaje que se me cerró aquí, déjame lo vuelvo a abrir. Dios os trata como a hijos, aquí está. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos.
¿por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos, ciertamente por pocos días, nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero el Padre, para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Y sigue fallando esto, se está desconectando, pero bueno, ya estará reconectándose, y si no, subiremos el video completo después en YouTube para los que nos están siguiendo ahora. Ahora, es interesante notar cómo el propósito de la disciplina es que gocemos frutos apacibles de justicia. Otra vez, es permitir que nosotros, los pámpanos, nosotros los que estamos adheridos a Cristo, produzcamos, fructifiquemos tanto como el Señor quiere que lo hagamos, pero para ello tenemos que permanecer en Él. Para ello, Él me va a limpiar, el Señor va a ejercer su labor también para poder ayudarme a permanecer limpio, santo, puro. La vida de piedad, la vida piadosa en el Señor es imperativa si vamos nosotros a poder prosperar espiritualmente. Entonces, el beneficio de permanecer en Cristo nos manifiesta claramente que somos hijos de Dios. Nos ayuda de verdad a crecer en Él espiritualmente. Pero sigue diciendo, y una vez más habla de la palabra, y habla e insiste y subraya esto, exhortándonos a permanecer en Él. Dice los versículos siguientes: bueno, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado, hablando de la salvación real, la limpieza espiritual del creyente que ha sido purificado por la palabra de Dios y que lo seguiremos siendo en nuestro proceso de santificación de la vida espiritual. Pero el versículo 4 dice: permaneced en mí. Y es la exhortación directa. Ahora, uno piensa, bueno, un pámpano permanece en el Señor. ¿Por qué? Porque ahí nació, creció, no fue puesto, sino que de ahí se desarrolla. Es una imagen, recuerden, es una analogía. Si bien es cierto que el Señor la está haciendo, y si bien es cierto que la enseñanza del Señor es perfecta, podríamos decir aquí que el Señor está diciéndonos claramente con esta analogía, aunque el pámpano no tiene una voluntad propia para permanecer, sino nos está diciendo a nosotros que tenemos la capacidad de decidir permanecer o no permanecer en Él. Es evidente que el que permanece da evidencia de su genuina conversión, pero es evidente también que el creyente verdadero en algún momento podría no permanecer en Él. Y no permanecer en Él en el sentido de momentáneamente no estar adherido perfectamente a la vid. Y por eso el Señor nos insta a permanecer. Y significa básicamente quedarse, persistir, seguir adelante. Y este hecho de permanecer constituye, como hemos dicho, una evidencia clara de que somos sus hijos y que esta salvación ya se ha realizado. Cuando un creyente decide permanecer es porque da evidencia de su salvación. Como dice 1 Juan 2:19, aquellos que no permanecieron no son del Señor, pero los que permanecen son de Él. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. El fruto o la evidencia de nuestra salvación es la permanencia y la continuidad en el servicio de Él y su enseñanza. Ahora, otra vez, no quiere decir que el creyente no va a pecar de alguna forma, no va a caer en algún momento, pero quiere decir que va a arrepentirse y va a seguir. Estamos hablando de que el Padre mismo ayudará en su proceso de limpieza con la disciplina, con la vara si es necesario, para poder ayudarnos a permanecer. Pero es la analogía que el Señor está utilizando para mostrarnos la importancia de permanecer en Él, la evidencia de la salvación y la necesidad de permanecer para seguir creciendo en Él. Por eso tenemos que tenerlo en cuenta. Ahora, sigamos leyendo el capítulo 15. Permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede
llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y lo recogen y los echan en el fuego y arden. Hace la comparativa. El que de manera definitiva no permanece manifiesta con claridad que no es de él, y por lo tanto sí, claramente habla de un tema de juicio directamente, de destrucción, de juicio sobre el que no permanece. Pero aquel que permanece, utilizando la analogía, es natural que un pámpano que está adherido a la vid produzca fruto. Es natural que produzca no solamente algo de fruto, sino que produzca, como dice la Escritura, mucho fruto. Y en este caso, Cristo lo dice de esta forma: separados de mí, nada podéis hacer. Ahora, regresemos a hablar del carácter de la vida cristiana. Una de las cosas que el creyente en Jesucristo común de repente manifiesta con un tanto de preocupación, desgano, derrota inclusive, es la dificultad grande que es vivir la vida cristiana, de no ser la clase de hijos que debemos de ser. Hablar de aspectos de que no puedo vivir en misericordia siempre, ¿por qué? Porque soy pecador. O hablar de cosas de que no puedo dejar de mentir porque somos pecadores aún. Ahora, si bien es cierto que aún estando en la carne batallaremos con el pecado, es también cierto que esta frase tenemos que recordarla. Cuando Cristo está diciendo separados de mí nada podéis hacer, no se está refiriendo a obras que nosotros realicemos. No se está refiriendo a cuestiones netamente de comportamiento o acciones que el creyente realizará. Se está refiriendo concretamente al fruto que él producirá, un fruto de carácter, un fruto que depende de la obra de Cristo en nosotros. Ahora, por eso dice, el que no permanece en mí, si no permanecemos en él, nada podemos hacer. Pero ¿cuántas veces tomamos ese pasaje y lo aplicamos a cuestiones de acciones, en vez de cuestiones de lo que Dios quiere producir en nosotros? Y si lo cotejamos con la Escritura, porque otra vez la regla para poder entender la Escritura es poder ver lo que la misma Biblia dice de sí misma en torno al fruto que Dios quiere producir en nosotros, y aún utilizando la misma palabra. Dice la Escritura que si permanezco en Cristo, llevaré mucho fruto. Y el apóstol Pablo se ha encargado también a decirnos qué implica permanecer y qué implica llevar ese fruto en el capítulo 5 de Gálatas. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Erramos cuando estamos pensando en buscar otra clase de fruto. La Escritura nos muestra que el fruto que Él quiere es básicamente un fruto de justicia, es básicamente ese fruto de piedad, es básicamente ese fruto de vida santa que se puede describir y que se describe más bien con claridad, esas 9 características del fruto que el Espíritu Santo produce. Pero si yo no permanezco en Cristo, no puedo hacer, no puedo producir, no puedo ser la clase de hijo que Dios me llamó a ser. Habla de una comunión real, habla de una dependencia vital, habla de el permitir que su poder impere nuestras vidas. ¿Cómo es eso? ¿Cómo ocurre? Cuando un creyente reconoce su incapacidad, cuando un creyente se niega a sí mismo y dice, Señor, no puedo, aquí estoy en el altar, obra tú, que tu palabra que comprendo, que tu palabra que tú me enseñas, impere en mi corazón y que tu Espíritu gobierne en mi vida. Entonces estamos permaneciendo en Él, entonces estamos manifestando esa comunión genuina con el Señor, y el Espíritu Santo estará produciendo ese fruto que tiene planeado producir. Pero si no permanezco en Él, si no me mantengo en Él, no gozaré de ese beneficio glorioso de poder producir el fruto que el Señor dice que produciré. ¿Por qué? Por no permanecer en Él. Y recuerden, separados de mí, nada podéis hacer. Tiene esa implicación directa en función a lo que es producir el fruto del Espíritu mismo. Y es por eso que la vida cristiana
puede vivirse. Es fácil porque no es nuestra vida, es la vida de Cristo. Lo que yo tengo que hacer es humillarme ante Dios. Lo que tengo que hacer es depender de Él, estar vinculado a Él, estar permaneciendo en Él para que Él produzca ese fruto. Y concretamente el Señor me dice cómo permanecer. ¿Qué implica más bien? O qué evidencias o cuáles son las cosas que me ayudan a permanecer en Él o que evidencian que permanezco en Él. Si permanecéis en mí y mis palabras, dice el versículo 7, permanecen en vosotros. En primera instancia habla de la permanencia en su palabra. Otra vez, es tremendo ver la Escritura con la Escritura porque continuamente el Señor nos exhorta a permanecer en su palabra. ¿Qué implica? Conocerla. ¿Qué implica? Obedecerla. Y de manera sencilla podemos ver del Antiguo Testamento al Nuevo y trazar porciones y porciones donde el Señor exhorta a Israel de permanecer en su ley, de obedecer su ley. Y ahora los creyentes nos exhorta de la misma manera, permanecer en su palabra, obedecer su palabra, estar en su palabra. El libro de Colosenses, concretamente en el capítulo 3, y déjeme leerlo porque sí, es una porción que es muy parecida a Efesios, que vamos a ver también, pero que obviamente por ser tan parecidas luego uno la cita un poquito mal o cita un poquito revueltas una con otra. Capítulo 3, versículo 16 dice, bueno, desde el versículo 14, y sobre todas estas cosas vestíos de amor, que es el vínculo perfecto, y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados, en un solo cuerpo, y sed agradecidos. La palabra de Cristo more en abundancia, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales, y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Y luego empieza a hablar del rol de la familia, de las responsabilidades distintas de los diferentes miembros de la familia. Pero es natural o es de llamar la atención lo que Pablo está diciendo a los colosenses, que la palabra de Cristo more en abundancia y producirá un querer enseñarnos, un querer exhortarnos, un querer compartir la sabiduría de Dios, un querer estar en armonía con Dios, cantando con gracia en nuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales, y un querer hacer todo en el nombre de Cristo, dando gracias al Padre. Ahora noten lo que dice Efesios, capítulo 5, versículo 18 y 19 y 20. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu. En Colosenses decía que debemos que nuestro corazón debe morar en abundancia la palabra. Aquí dice que debemos ser llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Se dan cuenta de la similitud de lo que produce el ser saturados de la palabra de Dios y lo que produce ser llenos o controlados por el Espíritu Santo? Una actitud de gratitud, una actitud de alabanza, una actitud de querer vivir y hacer las cosas en el nombre del Señor Jesucristo. Y curiosamente, a partir del versículo 21, Pablo vuelve a hablar de los roles dentro de la familia, de las responsabilidades de los diferentes miembros de la familia. Vivir una vida familiar correcta requiere y exige una vida llena del Espíritu Santo. Tanto los padres como las madres, como los esposos, las esposas, los hijos, y aún va más allá de los amos y los siervos y los amos. El trabajo muestra que para poder vivir correctamente se requiere el fruto del Espíritu Santo, se requiere permanecer en sus palabras, saturados de su palabra, saturados del Espíritu, permanecemos en el Señor. Si permanecéis en mí, y lo vincula a Cristo, versículo 7 de Juan 15, directamente a permanecer en sus palabras, el que permanezcamos, o más bien que sus palabras permanezcan en nosotros, conozcamos, obedezcamos, vivamos, que nuestro corazón se sature en ellas. Luego dice el otro beneficio,
pedid todo lo que queréis y os será hecho. Ahora, suena muy bonita esa última parte, ¿no? Porque alguien podrá decir, bueno, pues yo quiero un coche nuevo. Y entonces, pues no dice el Señor que pidamos todo lo que queramos y os será hecho. No, sí, pero no. No se está refiriendo a eso. Es que siempre el Señor nos da un equilibrio en su palabra. Primero está diciendo directamente, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid. El resultado concreto de permanecer en Cristo está en que tendremos una vida de oración correcta, una vida con motivaciones correctas, una vida con anhelos correctos, y se ve reflejado en lo que le pedimos al Señor. Por eso digo una vida de oración correcta. No seremos como un niño de 3 años que hace una pataleta para pedirle al Señor todos sus caprichos. No seremos como una persona egoísta que está simplemente pensando en en pedir para sus propios deleites, y que por eso Dios, como dice Santiago, no nos responde o no provee o no nos concede lo que le pedimos. Sino que aquí nos muestra claramente que el beneficio de permanecer en Cristo está vinculado a desarrollar una vida de oración correcta, porque pediremos y Dios responderá, pero pediremos conforme a lo que su palabra estará dirigiéndonos a pedir, porque nuestro corazón saturado por la palabra de Dios nos ayudará a conocer mejor la voluntad de Dios y por lo tanto pedir conforme a su voluntad. Y cuando pedimos conforme a su voluntad, ¿qué creen que pasa? Dios nos concede las cosas que son conforme a su voluntad. En otras palabras, estaremos, insisto, teniendo una vida de oración correcta. Una vida de oración correcta. Permanecer en Cristo, una vida de comunión correcta. La palabra de Cristo morando en nosotros. Permanecer en Cristo, una vida de oración correcta, pidiendo lo que es correcto conforme a la voluntad de Dios, porque la misma palabra, el permanecer en Cristo, va a influir. Pensaremos como Dios piensa, anhelaremos lo que Dios piensa, pediremos conforme a la voluntad del Padre. Esa es la clave. Y por último, permanecer en Él será claro y será identificativo de que somos verdaderos discípulos de Cristo, llevando el fruto que Dios quiere. El beneficio grande de permanecer en Cristo está en llevar el fruto espiritual de un carácter que refleja el carácter de Cristo, que directamente nos vincula. Dice el versículo 8, en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Y ya nos dijo que para llevar fruto, mucho fruto, tenemos que permanecer en Él. Versículo 5, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Y dice que es glorificado el Padre. Traemos gloria al nombre de Cristo, de Dios, cuando nuestra vida lleva mucho fruto. Y para llevar mucho fruto, ¿qué tengo que hacer? Permanecer en Él, porque separados de Él, nada podemos producir, para decirlo de manera analógica a lo que el Señor nos está diciendo. Pero esto el Señor se refiere que cuando yo estoy en Él, traigo gloria al nombre del Padre, porque estoy produciendo el fruto que Él tenía planeado que yo produjera. ¿Cuál fruto? El fruto que el Espíritu Santo solo puede producir. Por eso es importante permanecer. Yo no puedo amar a la gente por mi propia fuerza de voluntad. Yo no puedo, como dice la Escritura, ser benigno. Yo no puedo tener la fe, ser fiel. Yo no puedo ser, como dice el fruto del Espíritu, ayúdame a completarlo. El fruto del Espíritu es amor. Yo no puedo amar como Dios quiere que ame. Sin Él, Él es quien lo produce en mi vida. Yo no puedo gozarme en toda situación. ¿Por qué? Porque hay situaciones que me molestan, porque hay situaciones que me incomodan, porque hay situaciones que me duelen. Y el Señor dice que nos muestra que mi vida debe ser llena de gozo, pero yo no lo puedo producir. Es algo sobrenatural que el Señor produce con la savia del Espíritu y el agua de su palabra, por decirlo de una manera que va en armonía al ser nosotros los pámpanos de la vid. Yo no puedo gozarme, yo no puedo tener la paz que sobrepasa todo entendimiento. Es la paz que Dios nos da, es la paz que nos da con
el Espíritu Santo que él produce. Es una paz que está por encima de las circunstancias que vivimos, aunque no sean las más idóneas. Yo no puedo tener la paciencia, la firmeza que me permite tener la tranquilidad para seguir avanzando, aunque me sea contraria la corriente. Paciencia verdadera, firmeza, fortaleza. Yo no puedo producir eso. Es algo que el Espíritu Santo produce. ¿Y qué requiero? Permanecer. ¿Cómo permanezco? En comunión con el Hijo, con su palabra saturando mi vida, con su Espíritu fluyendo en mi ser, y entonces produciendo la vida de oración adecuada, que pido lo que va en comunión, lo que va en armonía, lo que el Padre anhela, y por lo tanto Él lo hace. ¿Por qué? Porque es conforme a su voluntad que Él nos instruye. Por lo tanto, cuando ese estilo de vida se manifiesta así, más bien cuando se produce o se genera ese estilo de vida, Dios es glorificado, porque estamos siendo la clase de hijos que Dios nos llamó a ser, porque estamos reflejando el carácter que Él quiere que reflejemos. Estamos produciendo ese mucho fruto del cual Cristo hace referencia, y eso nos identifica con toda certeza como discípulos de Cristo, porque estamos siendo como nuestro Maestro. Esa es la meta del discípulo de Cristo. No solamente saber cómo fue Cristo, no solamente aprender de sus enseñanzas, sino el hecho de que esas enseñanzas trasciendan al punto de que se incorporen a mi vida y yo pueda ser semejante a mi Maestro. Así que esos son algunos de los beneficios de permanecer en Cristo. ¿Alguna pregunta, algún comentario, alguna duda hasta aquí? So far. Miren nomás, o soy muy claro o no me entendieron nada, ¿verdad? Muy bien. Muy bien. Pero bueno, dice el Señor Jesucristo en el versículo 9: como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Y ahora da un vuelco a su manera de, ya como que deja un poquito al lado la analogía con la vid, pero ya habla directamente de permanecer en su amor. Y luego, si guardaréis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. Otra vez vinculando al asunto de la obediencia de la palabra, a la obediencia de su instrucción, estamos permaneciendo en su amor. Y así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor, estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Una vez más el Señor nos está mostrando una cosa: el gozarnos, el poder tener un gozo profundo, es fruto de permanecer en Él. ¿Cómo un creyente puede gozarse en una vida, en un contexto, en un mundo que está caído y que es contrario al Señor y que es difícil y que hay maldad que impera y que hay situaciones que pueden tocarnos? Porque permanecemos en su amor. Esa es la razón, es otra de los beneficios de permanecer. Si permanezco en Él, es evidente que soy hijo de Él. Si permanezco en Él, la disciplina de Cristo puede ayudarme desde luego será benéfica para mantenerme limpio en Él, para seguir creciendo. Si permanezco en Él, mi vínculo con Él será evidente en torno a mi permanecer, a mi obediencia a su palabra. Al permanecer en su palabra, tendré una vida de oración correcta directamente y por ende glorificaré al Padre. Cuando permanezco en Él, el beneficio es que traigo gloria al nombre del Padre. Cuando permanezco en Él, entonces puedo ser identificado con toda claridad, una evidencia contundente en mi entorno de que soy discípulo de Cristo, pero también puedo permanecer en su amor. Puedo manifestar que soy de Él porque permanezco en su amor. Y esto traerá un gozo genuino en todo lo que estoy viviendo, independientemente de las circunstancias que estén afectando o no mi vida en este momento. Entonces, son de las cosas, son de los beneficios que produce permanecer en Él. Ahora, la pregunta es, ¿deseo permanecer? Uno puede pensar que el ser un pámpano tiene que ver con algo que yo no puedo realizar, porque es algo que es de la naturaleza misma de la vid, que crece la vid y salen los pámpanos, por un lado. Pero por otro lado, démonos cuenta de lo siguiente: Cristo toma esa analogía para nada más dirigiéndose a los apóstoles que ya eran creyentes, que por lo tanto ya tenían vida en sí mismos porque estaban adheridos a la vid. Ahora Él les está insistiendo en simplemente la decisión que tenemos que tomar de ponernos en Él,
de permanecer en Él, de obedecer su palabra, de dejar que el Espíritu gobierne nuestro corazón. ¿Para qué? Para que esos beneficios puedan seguir fluyendo en nuestras vidas, traer gloria al nombre del Padre, tener un fruto espiritual genuino, ser claramente identificados como creyentes, porque nuestra vida refleja su carácter y por eso el Padre es glorificado. Pero aquí está el punto: permanecer en Él implica obediencia a su palabra. Permanecer en Él implica tomar en serio lo que Él nos enseña. Permanecer en Él implica, sobre todo, con lo que podemos palpar, por llamarlo de alguna manera, que es la Biblia, acudir de manera cotidiana a la palabra de Dios y dejar que ésta de verdad dirija nuestras vidas. No tomarlo como la lectura que hago hoy, no tomarlo como el plan de lectura que cumplo el día de hoy, sino es el hecho de que el Dios eterno me está hablando y que Él espera mi obediencia, que Él espera que este libro pueda de verdad transformar mi manera de ver la vida y yo entregarme a lo que Él me instruye en mandamientos, en principios, para aplicarlos en mi vida cotidiana. Y eso, desde luego, al creyente, al entregarse a ello, al reconocer nuestra incapacidad de hacerlo por nosotros mismos y ponernos en el altar para que el Espíritu Santo tome esa palabra que conocemos y la incorpore en nuestras vidas, es lo que va a producir ese fruto que el Señor nos dice que ocurrirá, porque separados de Él, nada podemos hacer. Entonces, se dan cuenta del círculo, ese círculo virtuoso de reconocimiento de mi incapacidad, de búsqueda de la ayuda de Dios en la dirección de su palabra, pero en mi reconocimiento de que yo por mí mismo no puedo incorporar esos mandamientos en mi vida, sino que tengo que entregarme al poder de Dios para que su Espíritu llene mi vida, marque mi corazón con su palabra, y entonces Él produzca el fruto que tiene pensado producir, que es un fruto que glorificará al Padre, porque es un fruto que será abundante y que de manera clara me identificará como discípulo de Cristo, porque es un fruto que refleja claramente el carácter de Cristo. ¿Qué requiere el creyente? La crucifixión del yo, la negación del yo, el reconocer que yo no puedo, el ponerme en el altar y el buscar que esa palabra que conozco, Dios la use para poder implementar estas cosas en mi propia vida. ¿Entendemos? ¿Estamos? Pues ¿por qué no le pedimos al Señor que nos ayude justamente a eso? Al darnos cuenta que esta porción va más allá de cosas que podemos hacer, sino más bien de el carácter que Dios quiere desarrollar en mi vida y que lo va a hacer si permanezco en Él. Busquemos permanecer en Él y en su palabra, ¿vale? Oramos en esta tarde. Señor, te damos las gracias por tu palabra y gracias, Señor, porque encontramos en ella esos beneficios tan claros, sencillos, que tú una y otra vez a lo largo de toda tu palabra nos muestras, de tu deseo de que vivamos en santidad, tu deseo de que reflejemos el carácter de tu Hijo, tu anhelo para nosotros de que quieres bendecirnos y que produzcamos fruto, pero nos toca humillarnos y depender de ti, que podamos vivir esa vida de oración correcta, que podamos vivir esa vida de identidad plena, clara, en torno a quién es Cristo y cómo Él se refleja y se ha de manifestar en nuestro carácter y nuestra vida. Te ruego, Señor, que nos ayudes. Queremos permanecer. Ayúdanos a que respondamos con humildad a esta instrucción que nos has brindado. Te lo rogamos en Cristo. Amén. Y bueno, es el estudio de esta tarde. Nos vemos, si el Señor lo permite, el jueves a las 8:30. Y como siempre, invitamos a toda la gente a que nos acompañe, a que si vives cerca de Olivas del Rey, que sepas que aquí tienes un lugar donde estudiar la palabra de Dios con nosotros. En calle La Rosa, número 3, aquí tienes tu casa los domingos 11:30 de la mañana y estamos procurando también a las 7 de la tarde tener estos estudios, y jueves 8:30 de la tarde aquí nos vemos. Dios los bendiga y nos vemos pronto con otro estudio en la semana. Cantamos